Bienvenidos amigos, gracias a todos los que están aquí en esta reunión virtual en mi canal de YouTube. Soy Eddie Wulsi para quienes no me conocen y tengo la oportunidad y la bendición de estar platicando aquí con Miklos Lukács. Para quienes no los conozcan, que sé que hay demasiados que sí, pero algunos de los que se conectan conmigo no. Miklos es peruano, es egresado del Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Él es licenciado en Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor de Chile y entre sus especializaciones destacan el programa de inteligencia artificial de la Said Business School University de Oxford en Reino Unido y el programa de desarrollo de emprendimiento de Entrepreneurship Development Institute en India. Cuenta con más de 15 años de experiencia académica a nivel de posgrado y actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Bueno, hay mucho más que pudiéramos decir de Miklos Lukács, demasiado. Yo en lo personal lo que puedo decir es, Miklos, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Yo sé lo ocupado que estás porque te sigo, sé dónde andas, lo que andas haciendo y por lo mismo valoro demasiado tu tiempo y la posibilidad de platicar contigo. La razón por la que yo te invité, aparte de mi admiración por tu trabajo, es la siguiente. O sea, yo soy un pastor, en mi marco conceptual, mi base doctrinal, ideológica y de valores parte de la Biblia y de la experiencia religiosa. Por lo mismo, esto en el ámbito secular muchas veces se descarta, porque la perspectiva de una persona como yo, lo que pudiéramos plantear inmediatamente en el ámbito secular es descartado, es anulado, y jóvenes, por ejemplo, de las universidades pudieran sentirse intimidados de poder compartir su perspectiva respecto de lo que aprenden en la iglesia. Luego descubro a alguien como tú, ¿no? Persona como tú, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como Pablo Muñoz Iturrieta, que coinciden demasiado con los valores conservadores que nosotros compartimos en la congregación, la importancia del matrimonio, de la familia, y ustedes, la importancia de la fe. Pero ustedes, compartiéndolo desde el ámbito de la academia, de la investigación científica, pues la aportación de ustedes se vuelve muy, muy relevante. Por otro lado, en los tiempos de la pandemia, aunque yo estaba seguro en Dios, en mi fe, necesitaba explicaciones de todo lo que estaba pasando y en mi investigación y en mi búsqueda te descubro a ti en una entrevista con la doctora Chinda Brandolinos. No tienes idea cuánto me ilustró, no tienes idea cuánto me ayudó. A partir de ahí yo empecé a seguirte, seguí tu entrevista con César Vidal, la entrevista que tuviste también con este argentino, se me fue su nombre ahorita, lo sigo mucho también a él, Nicolás Moraz, etcétera. Entonces, todo esto para mí ha sido de mucha ayuda en el entendimiento de las cosas. Pongo todo esto en contexto para la gente que me sigue a mí y que tengan una idea del por qué yo estaba buscando entrevistarte. Ahora sí, después de haber dicho todo esto, pues te agradecería mucho, Miklos, un saludo. Regálanos un saludo, por favor, a todos los que están escuchando y gracias de nuevo por estar aquí. No, bueno, Eddie, muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues, pedir disculpas porque esta entrevista tenía que haber empezado a las 3 de la tarde, hora mía, y empezamos a las 3:20. Así que el culpable del retraso soy yo. Así que para que no te estén tus seguidores culpando por cosas, fue irresponsabilidad mía. Así que pedirles disculpas, ofrecerles disculpas y también darles un fuerte saludo desde acá de Inglaterra, donde me encuentro. Y es un gusto estar contigo, Eddie, y bueno, a conversar de los temas que te parezcan convenientes. Sí, pues mira, básicamente, lo que nos interesa mucho es tu punto de vista sobre muchas de las cosas que están ocurriendo. Yo te preguntaría en primer lugar, ¿cuál es tu lectura de los acontecimientos ocurridos en el mundo del 2020 a la fecha y dónde crees que todo esto busca desembocar?
Yo escuchaba muchas de las cosas que ahorita están sucediendo, yo las escuchaba que decían que iban a suceder cuando yo era niño. En la iglesia enseñaban sobre esto y ahora lo estoy viendo suceder. Pero tú desde la perspectiva académica de la investigación, desde tu punto de vista, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo? ¿Qué lectura le das a todo esto? Bueno, claro, las escrituras, tengo muchos amigos católicos, tengo muchos amigos evangélicos, ellos interpretan muchas de las cosas que están pasando desde las escrituras y obviamente es una advertencia de lo que se viene, ¿no? En diferentes líneas, ¿no? La deconstrucción del ser humano, el sometimiento de la libertad del ser humano. eh, y claro, esto es una forma de interpretar los hechos actuales. El problema es que las escrituras, que no es un problema de las escrituras en sí, sino de la interpretación que puede hacer el ser humano, es que esas escrituras tienen que ser acompañadas también con la evidencia, y esa evidencia tiene que ser explicada de una manera que no solamente incorpore el elemento religioso, sino que también pueda ser acompañado por una realidad terrenal, vamos a decir, ¿no? Así es. Y eso es lo que yo hice, ¿no? Ahora, si es que me puedo dar vamos a decir, de lo que me precio, es que yo empecé a hablar de estos temas en el año 2016. Empecé a investigar todas estas cosas, a investigarlas como tal. En 2018, y consta en Twitter, porque las redes no mienten en ese sentido, y están registrados algunos tweets, algunos mensajes que yo ya subía sobre cómo estas cosas que iban, ¿no? La deconstrucción del ser humano, la preponderancia de los algoritmos y el surgimiento, no el surgimiento, sino el creciente poder de la inteligencia artificial y los potenciales peligros que esto podría acarrear, yo ya los había articulado como una forma de pensamiento empírico ya en el 2018. Y en 2020 fui el primero en hablar de estas cosas, porque hasta entonces, hasta antes de la pandemia, de lo que se hablaba era del nuevo orden mundial, de Soros, de Gates, la ONU y la ideología de género. Ese era el discurso. No se salía de eso, ¿no? Y por ahí entraba Club Bilderberg, pero era una cosa muy difusa, poco clara, en algunas ocasiones carecía de respaldo, ¿no? De respaldo con pruebas, entonces había muchas acusaciones, muchas inferencias o especulaciones que no estaban debidamente sustentadas. ¿Qué significaba esto? Que la intuición de la gente era correcta. Algo está pasando acá, en muchos frentes, y son cosas que están pasando que no son buenas para nosotros. Pero una cosa es intuirlas, y otra cosa es describirlas, y otra cosa muy distinta es explicarlas. Así es. Entonces la gente estaba en el campo entre la intuición y la descripción. Mi aporte, creo que fue el aporte clave, que ahora todo el mundo está utilizando, es explicar qué es lo que está pasando detrás. Y lo que hice fue articular todas estas agendas que aparentemente andaban sueltas, ¿no? La agenda del cambio climático, o sea, la agenda del ambientalismo, la agenda del aborto, la agenda LGBT, el feminismo, el animalismo, la eutanasia, ¿no? El surgimiento de las tecnologías convergentes, la desacralización de la vida pública, es decir, poco a poco quitar de la sociedad el componente de la fe. Yo creo que fui en el mundo hispano, sin ninguna duda, fui el primero en introducir esto. Y eso fue un shock. Eso fue lo que a mí me lanzó, vamos a decir, entre comillas, a la fama, ¿no? Una fama de esto tomándolo siempre con pinzas, ¿no? Que me hiciera más conocido, vamos a decir. Claro. Y a partir de estas revelaciones que yo hice, y está grabado, hay un programa que ustedes pueden ver, está en YouTube, que es el primero, es uno que me hizo Luis Naranjo de Los Ignorantes, un canal costarricense. Pueden ver ahí, esa entrevista fue hecha en abril de 2020. Todo lo que se dice en esas 2 horas y media de entrevista, ese programa habitualmente duraba una hora y media máximo. Conmigo se fueron 2 horas y media, donde yo señalo todo lo que hoy gente como Moraz, como César Vidal, como ellos están hablando en estos momentos. O sea, yo definí esa agenda, introduje una variable científico-tecnológica, introduje nuevos actores, porque dije, a ver, sí, nuevo orden mundial, ONU y todo esto, pero esto no basta. Aquí tenemos otro tipo de organizaciones, entre las cuales, por ejemplo, está el Foro Económico Mundial, de la cual yo hablo de 2018. O sea, no es nada nuevo. Aquí hay organizaciones como el Foro Económico Mundial, acá hay ideologías y narrativas como la Cuarta Revolución Industrial. Están ingresando las grandes empresas tecnológicas, Big Tech,
está el rol de Big Finance, los grandes fondos y bancas de inversión, está el rol del rol de Big Pharma. Todos estos actores estaban completamente desaparecidos del discurso, porque se seguía hablando de qué, de Bilderberg, Soros, Gates y la misma cosa. Era como Esa fue ponerlos enfrente para distraer a los demás. absolutamente. Yo lo que hice fue traducir las intuiciones y descripciones en explicaciones empíricamente verificables. Y ese creo que fue un shock porque redefinió el discurso y se puso en agenda temas que antes quizás no estaban tan en boga, como son, por ejemplo, ahora los temas de la tecnología. Tú te metes ahora en las redes y de qué está hablando todo el mundo. Inteligencia artificial, edición genética. Ahora ya entienden qué relación tienen estas tecnologías con las agendas de la bandera arcoíris. O sea, creo que fui el pionero de la región en ese sentido, el primero. Así que cuando la gente escuche todos estos temas de inteligencia artificial, CRISPR, Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, todo eso, bueno, gracias. Aquí está el origen de todo eso. Y me precio porque permitió afinar mucho la puntería y entender efectivamente que, por ejemplo, ¿no? Los ataques ya no son solamente de la izquierda, porque se hacía esta asociación. Uy, el progresismo es de izquierda, la agenda arcoíris es solamente de la izquierda. No, también hay gente de derechas o partidos de derechas en nuestras regiones. En México el PAN es un partido totalmente funcional al arcoíris. En Chile, ¿no? Vamos Chile o Chile Vamos, que es supuestamente el presidente de derecha Sebastián Piñera, también es arcoíris. La calle Pou en Uruguay, también arcoíris, es de derecha, entre comillas. Guillermo Lasso en Ecuador, lo mismo. Duque en Colombia, lo mismo. Es decir, se hizo una distinción importante de decir que ya no solamente estamos hablando de izquierdas, sino también de una coalición política que trasciende las izquierdas. Ese es el concepto, una coalición política de políticos de derechas e izquierdas que están literalmente legislando y diseñando políticas públicas que atentan contra las poblaciones de todos nuestros países por igual. Así que creo que eso fue un aporte clave dentro de lo que yo hice en mi trabajo, ¿no? Y que sigo haciendo hasta ahora. Y entonces, por lo tanto, todos estos acontecimientos del 2020 a la fecha, pues obviamente obedecen a una planeación de ciertas situaciones, ¿no? ¿Y a dónde crees tú que va a desembocar todo esto? ¿Cuál es el objetivo final, según lo que tú puedes percibir? Bueno, vamos a reducirlo todo vamos, si destilamos los conceptos, todo se reduce a control. Y un control motivado por una ambición de poder descomunal. Y este poder descomunal no hay que especular absolutamente nada, simplemente hay que seguir la ruta del dinero y la ruta del poder político. O sea, todos los caminos terminan, o sea, te dejan pistas y las pistas las sigues y finalmente llegas ¿no? a la prueba. Aquí lo que tenemos es una coalición principalmente de filántropos, entre comillas, ¿no? Que han acudido a su enorme poder económico para comprar poder político. Pero este poder político no lo ejercen directamente ellos desde cargos políticos, sino que lo que hacen es alquilan representantes políticos de partidos políticos ya consolidados en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en nuestra región, en Hispanoamérica, en África, en todas partes. Y los colocan ahí como títeres, los cuales estos sujetos no solamente, ya no están defendiendo los intereses de la ciudadanía, sino defendiendo los intereses de esta gente que ha formado una estructura de poder claramente identificable que busca controlar todos los aspectos de la vida del ser humano. Y aquí no solamente nos referimos a los estados nacionales, también a los organismos supranacionales. Y ahí entra, por ejemplo, la ONU, ¿no? La ONU hoy está compuesta por una serie de burócratas a sueldo, todos orientados ideológicamente alineados a rajatabla con la banderita arcoíris, que no es la bandera del colectivo LGBT, la bandera arcoíris es la bandera del progresismo globalista, es un movimiento político, no es la bandera de una minoría, no, es un movimiento político, no, es un movimiento político de alcance global, por eso se le dice globalista, que busca estandarizar sistemas políticos y sistemas económicos en todo el planeta, es decir, unificarlos, estandarizarlos e integrar esa unidad global mediante mecanismos tecnológicos, mediante herramientas tecnológicas. Y es ahí donde entran las redes 5G, la cloud computing, Internet por satélite,
el Internet de todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya existe, vamos a decir, en el mundo un piloto que está funcionando bastante bien, que es el sistema de vigilancia y control económico y social, o sea, el sistema de crédito económico y social de China, donde ya tú tienes una infraestructura tecnológica que ya está funcionando, por lo menos en las 50 principales ciudades chinas, donde la gente es vigilada diariamente a través de sus celulares, de más de 600 millones de cámaras instaladas en todo el país, que te saben identificar mediante reconocimiento facial a gran distancia, donde todas las transacciones gradualmente se están digitalizando, es decir, ya la moneda física casi no existe, entonces lo que haces es pagas todo con la tarjeta, ¿no? Con el celular, tu celular pasa a ser tu documento de identidad, tu billetera, tu periódico, pasa a hacerlo todo. Entonces, es una forma de reducir, ¿no?, el control a un aparato que te permite, sin el cual, sin ese aparato no puede funcionar en esa sociedad. Entonces, no es que uno esté especulando, esté hablando de teorías de conspiración. Lo que está ocurriendo es eso. ¿Y qué está ocurriendo ahora en Occidente? La implementación, utilizando, por ejemplo, ¿no?, la pandemia fue una gran oportunidad fabricada, ciertamente, para empezar a implementar este sistema de control, inicialmente con los códigos QR, ¿no? Estos sistemas y estos esquemas de inyección, ¿no? Para prevenir supuestamente contra la enfermedad. Pero bueno, más allá del alcance de eso, que eso da para otro tema y que Claro. en YouTube a YouTube no le gusta que uno cuestione estas cosas, entonces para no entrar en problemas, la gente ya más o menos sabrá cuál es su propia línea. El hecho irrefutable es que este evento coincidió, por decirlo entre comillas, con la instalación e implementación gradual de sistemas e infraestructura tecnológica y digital. Eso es un hecho. Ahí no hay nada que se pueda decir, no, este está especulando, está hablando tonterías. No, es así. Entonces ahora tienes el sistema de los QRs, una serie de cosas. Así que bueno, no estuve tan mal al final. No, no, no. O sea, a mí en lo personal, insisto, o sea, desde la perspectiva de lo espiritual y de la fe, yo me sentía confiado y seguro, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba explicación de muchas de las cosas. Y ahí fue en la búsqueda donde te descubrí y la verdad es que fue muy aleccionador, me dio mucha seguridad, me desmanteló, este pues no sé, criterios que se veían. Ahora, en este tiempo se ha tratado de establecer un discurso oficial, estarás de acuerdo con eso, una perspectiva única de las cosas. ¿Crees tú que en este tiempo el lenguaje se está utilizando como un arma de manipulación y de anulación de puntos de vista discordantes del discurso oficial? ¿Tienes algunos ejemplos sobre eso? ¿Qué puedes decirlo? Ahorita mencionabas el asunto de las teorías de conspiración y todo eso. Bueno, una breve definición de lo que es una teoría de conspiración. Una teoría de conspiración es aquella teoría que para todos los problemas del mundo siempre se llega a la misma causa, se identifica siempre la misma causa. Entonces, todos los problemas del mundo, eso se debe a Gates, Soros, las Naciones Unidas y la OMS. No es tan así. Eso es una teoría de conspiración, ¿no? Que todos los fenómenos que ocurren, todas las desgracias que están ocurriendo, siempre tienen la misma causa. Y el punto es que el mundo es demasiado complejo y hay demasiados actores. Ni Soros ni Gates, con todo el poder que tienen, podrían mover el mundo a su antojo solamente con su voluntad y su poder económico. Es imposible. Lo que tú necesitas es una coalición de intereses compartidos, de gente con similar poder, y que tú encuentras, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, que es algo que yo, ¿no?, traje a colación, ¿no? O sea, no es Bilderberg, no es la ONU, es el Foro Económico Mundial, ahí es donde se ubican los principales líderes. Y a través de esa sintonía de intereses, ¿no?, lo que haces es, generas una coalición dominante y esa coalición dominante empieza mediante un sistema de incentivos y desincentivos que es financiado con enormes recursos económicos a cambiar gradualmente las estructuras de poder en el mundo. Ahora, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho al inicio? ¿Era cuál? Y acerca de El cómo lenguaje. el El lenguaje. lenguaje, así es. Perfecto. Entonces, Ludwig Wittgenstein es un famoso filósofo, eh, estudió en Cambridge, ¿no? Es austríaco. Y Wittgenstein
es un filósofo que abordó el tema del poder del lenguaje. De hecho, él tiene una frase, ¿no?, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y esa es una observación muy potente en términos filosóficos y reales también, porque efectivamente nosotros la realidad la entendemos por nuestras experiencias, pero también la entendemos y la describimos gracias al lenguaje. O sea, si yo te digo eh, perro, yo no necesito mostrarte al perro para ¿no?, confrontarte a una realidad, a una idea o una entidad de esa realidad. Si yo te digo, hay un vaso sobre la mesa y la mesa es roja, yo te estoy construyendo una realidad ahí, virtual, pero con el lenguaje yo estoy construyéndote algo que tú puedes interpretar. Y vamos a interpretarlo quizá de distinta manera. Para ti la mesa puede tener distinta forma, el rojo no es exactamente el mismo color de rojo, pero el poder del lenguaje es ese, que yo puedo, volviéndome más sofisticado y más preciso, llegar a niveles de descripción de esa realidad, ¿no?, muy puntuales, sin que esa realidad la tenga enfrente. El punto es que tú con el lenguaje puedes construir realidades, y el lenguaje hoy es un arma de poder político impresionante. La narrativa progresista, es decir, la narrativa del arco iris, se construye, y la estructura de poder del arco iris se construye gracias a un neolenguaje. ¿Cuál es ese neolenguaje? Vamos a decir, antes hablabas del dualismo o dimorfismo sexual, cuando tú consideras al ser humano como un individuo, ¿no? Ese ser humano puede ser hijo de Dios, puede ser un son politicón, puede ser un homo economicus, puede ser una serie de cosas dependiendo del lente con el cual tú lo filtres. Pero al final del día ese ser humano está caracterizado por cuestiones genéticas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, psicológicas, que lo identifican como ser humano. A partir de esa naturaleza, ese ser humano tiene una forma de comunicarse, tiene una forma de interactuar, tiene una forma de comportarse que lo separa de otras especies animales. El punto es que ese ser humano también está caracterizado por el dimorfismo o dualismo sexual. Hay ser humano masculino y ser humano femenino. Esto no es... Y el lenguaje que estoy yo emitiendo acá, para que me entiendas, es un lenguaje que surge de un consenso, que no es un consenso científico. No tuvieron que venir padres de la ciencia para decir, muchachos, hay hombres y mujeres. Es un conocimiento que adquirimos de manera tácita, mediante la observación diaria durante generaciones y generaciones en diferentes espacios de tiempo y en diferentes territorios del mundo. Es decir, son conceptos que surgen o palabras que surgen de la experiencia propia del ser humano. Ahora ya no tienes hombres y mujeres. Ahora tienes hombres trans, mujeres trans. ¿Qué es eso? ¿Existe en la naturaleza la mujer trans? No, claro que No. no. Una mujer trans es un hombre biológico que se siente mujer. Si es transgénero, no va a alterar su anatomía. Si es transexual, sí va a transformar su anatomía. Pero, de facto, ese ser humano sigue siendo un hombre. Puede ser un hombre con pene o sin pene, pero no existe mujer trans. Ahí te das cuenta cómo a partir del lenguaje has creado una realidad que empíricamente no se sostiene. Después tú puedes decir el concepto de persona. Es otro concepto. Uy, sí, las personas. Ahora, una persona es un individuo, es un ser humano. Bueno, hasta hace poco lo entendíamos así, ¿no? Es un ser humano que tiene un valor y una dignidad inherentes. Es un ser humano que, independientemente de su sexo, religión, edad, condición socioeconómica, tiene los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos o que otros pares seres humanos. Y eso es una persona, ¿no? Una persona que, ante la ley de Dios y ante la ley terrenal, es igual al resto. Eso era en definición el concepto de persona. No, pero ahora persona es cualquier cosa. Ahora tienes personas animales. Se les está tratando de asignar la categoría de persona a los animales. Porque empezamos con animales, después pasamos a seres sintientes y ahora estamos hablando ya de personas animales. De hecho, hace poco, en el año 2020, el Reino Unido aprobó una ley
contra el abuso contra los seres sintientes. Ese es el título, seres sintientes. Ya no son animales. Entonces, este concepto de persona es peligroso porque persona ya puede ser cualquier cosa que viva. Y hoy otro tema también. Bajo el concepto de persona también puedes diluir diferencias que son, nuevamente, empíricamente verificables. Los niños y los ancianos no son lo mismo. Así como los hombres y las mujeres no son lo mismo, así como los seres humanos y otras especies no son lo mismo, los adultos, los ancianos y los niños no son lo mismo. Pero ¿qué tienes? Bajo un concepto de persona estás construyendo una realidad muy abstracta. Por ejemplo, en el caso de Chile, hace poco esta constitución que fue rechazada incorporaba en sus artículos 16 y 17, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos y consideraba a las personas. El problema es que tú puedes meter en esa categoría a los niños. Pues los niños también son personas. Y cuando te salen en una constitución diciéndote que el Estado va a garantizar el libre disfrute del sexo de las personas, pues ahí involucran niños y adultos. Pues te das cuenta. Entonces es todo este lenguaje buenista, ¿no? Diversidad. Sí, claro, diversidad siempre y cuando no seas hombre o mujer. Porque si eres hombre, bueno, eres un potencial violador, eres un violento, misógino, homofóbico, nazi. O sea, los hombres son lo peor ahora. Y esto no es una interpretación, lo que tú estás viendo ahora desde las políticas de gobierno es que se privilegia la educación a niñas sobre niños, el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes y de los jóvenes, y de las jóvenes. ¿Y qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los niños? Hoy están siendo criminalizados. Yo hace poco estuve en Rosario, en Argentina, estuve de gira en Chile, Argentina y Paraguay, pero en Rosario me tocó un evento muy importante en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, donde había muchísima gente joven y muchos de ellos eran jóvenes universitarios. Y les pregunté en la mitad de la conferencia, les digo, ¿algunos de ustedes aquí, de los jóvenes presentes, no se sienten criminalizados por el hecho de ser jóvenes? Y todos levantaron la mano, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? No puede ser hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es una porquería. Y tampoco puede ser mujer, porque si eres mujer, eres una mujer empoderada que no ve al hombre como un igual, lo ve como una potencial amenaza, no hay que contenerlo. Pero eso sí, si es una mujer trans, a esa sí, si no la aceptas, eres discriminador. O sea, lo que estás haciendo es que a hombres que se autoperciben hombres porque biológica, anatómica, genética, psicológica y fisiológicamente son hombres, a eso los rechazas. Pero a los hombres que no se sienten como tal, a eso sí los tienes que considerar mujeres. ¿Cuál es el punto nuevamente? El sexo, los dos sexos que llevan, ¿no? El dualismo sexual, que también es una realidad natural. Hombre y mujer procrean, nada más. A partir de procreación natural de hombre y mujer, tú vas a tener descendencia. En nombre de la diversidad, lo que se está haciendo es promover comportamientos sexuales no heterosexuales. Y esos comportamientos sexuales no heterosexuales no son conducentes a la procreación. Y luego utilizan el lenguaje para descartar, para minimizar, para anular a quienes se quieran definir como lo que son. Nuevas masculinidades, aliade, patriarcado, y empiezas a construir cosas ahí, ¿no? Empoderamiento, inclusión, igualdad, claro, diversidad, inclusión e igualdad siempre y cuando te sometas a la agenda arcoíris. Claro. Porque desde el momento en que tú cuestiones, ni siquiera es que te pongas, que cuestiones cualquiera de los aspectos de la agenda arcoíris, cuidado, te vamos a tener que poner en regla. Y si insistes, vamos a ser mucho más pesados contigo. Ya contigo no vamos a dialogar porque tú eres ¿no? Eres un rebelde, eres un paria. Tú tienes que ser utilizado como ejemplo para que otros no sigan tu camino de cuestionar la narrativa dominante con el lenguaje, con el neolenguaje que se está utilizando. Esa es la situación. Qué impresionante. Tengo varias preguntas, pero hay algunas que no quiero que se me pasen, entonces las voy a cambiar de lugar porque no quisiera que no habláramos de esto. En el tiempo que te he seguido, Miklos, yo he notado en ti como una trayectoria en cuanto a la fe. No sé si lo estoy definiendo bien, pero la primera vez que yo te escuché en un video, tú decías,
Ateo no soy, me defino como un agnóstico simplemente porque no le puedo poner un nombre a la deidad, pero la última vez que ya te escuché, ya te definías como un pésimo católico o algo así, o sea, definitivamente estoy viendo una progresión, un avance en cuanto a la fe. Entonces yo te preguntaría, desde tu punto de vista como profesor y académico, ¿cuál es la importancia de la fe en la sociedad actual, en la vida de la persona? ¿Y cuál es el aporte más importante o la importancia del cristianismo y de la fe en este mundo? ¿Por qué nos animarías a los que tenemos fe en Dios a seguir adelante, a no intimidarnos, a manifestar los valores que obtenemos de ahí? Ujú. Bueno, gracias por esa pregunta, ¿no? Me permite abordar un tema que pocas veces abordo, de hecho, es ese tránsito, ¿no? Yo nunca he sido ateo, eso tengo que dejarlo claro. Nunca he sido ateo, nunca he dicho Dios no existe y nunca lo he creído tampoco. Eh, Fui criado en un país, ¿no? En un entorno no católico, no muy religioso, pero sí por parte de algunos miembros de mi familia, sí más católico. Fui bautizado y me confirmé, así que soy católico, ese es mi origen, es católico. El problema es que nunca me sentí cercano a las prácticas, ¿no? A los ritos del catolicismo, no el catolicismo en sí, sino porque así como no negaba que Dios pudiese existir, tampoco tuve esa fe, ese llamado, esa sensación que siente la gente que cree que está, ¿no? Que está absolutamente alineada con su fe, con el amor hacia Dios. Y yo nunca he sentido eso. O sea, no puedo engañar a la gente y decirle, a mí me conviene. Mira, yo te digo honestamente, yo agarro y mañana me declaro católico y mi nivel de followers va a aumentar 5 veces. Pero eso no es el punto. Ese no es el punto. El punto es, yo tengo que ser verdadero conmigo mismo. Tengo que ser siempre honesto conmigo mismo y Sí, siempre he Pedro. sido así. Siempre he sido así. A veces he adoptado decisiones impopulares, muchas veces contracorriente, pero es porque es lo que yo he creído fervientemente. Yo no le tengo miedo a la oposición. Tampoco le tengo miedo a la estigmatización, no le tengo miedo a la ridiculización porque sé defenderme y sé de qué estoy hecho. Entonces, a mí me pueden venir un plantón, 200 idiotas a tratar de hacer un scratch y me va a dar lo mismo. No me voy a sentir tocado, porque me planto firme en las convicciones que tengo. Entonces, una de esas convicciones siempre ha sido ser honesto conmigo mismo, es algo que me enseñaron en casa mi padre y mi madre. Pero así como no sentía, tampoco podía descartar. Entonces, ¿qué concepto? ¿Qué concepto se aplica? Agnóstico. No es un concepto que tampoco me guste, ¿no? Agnóstico es como que sí, no, que en realidad representa mi situación, pero lo mío es, vamos a decir, la mía es una duda legítima, o sea, legítima en el sentido de que no lo hago por postureo, sino que realmente no lo siento. Pero sí puedo decir algo, en estos últimos 3 años, ¿no? Sí siento que hay expresiones de fe de la gente que me sigue que me contagian. Eso Mm. sí puedo decir. Y no solamente desde el mundo católico, sino también desde los evangélicos, ¿no? He conocido gente muy, muy querida, muy, muy maravillosa, comprometida, independientemente de eso, ¿no? Sus condiciones económicas y todo, pero ellos como individuos creyentes que me inspiran mucho. Es cuando me dicen, profesor, me escriben, ¿no? Todos los días me escriben en mis redes sociales, mucha gente me escribe en todas las redes sociales y yo trato de darme tiempo a leer todos sus comentarios. Pero me pone muchas veces, profesor, un saludo desde acá, desde, no sé, pues, Guatemala, ¿no? Rezo por usted. Mire, profesor, aquí desde California rezo por usted, desde Chile rezo por usted. Entonces hay mucha gente que está rezando por mí en diferentes partes. ¿Cómo no vas a sentir algo especial frente a eso? Es Ujú. imposible no sentir, aun si no creo, vamos a decir, es imposible no sentir ese cariño y ese amor, quizás sea una expresión, una manifestación del amor de Dios. Lo puedo poner de esa manera, ¿no? Entonces, ahora prefiero, por una cuestión no de pose, sino porque siento que es lo más preciso decir, me percibo, o hablando de estas identidades de género, no vamos a hablar de identidad religiosa, un, me autopercibo un potencial creyente. Y
sí hay situaciones, cosas que me hacen querer creer. Vamos a ponerlo así. Entonces, voy a seguir siendo honesto con la gente hasta el momento en que yo no pueda ver esa situación, no voy a declararme en absolutamente nada, pero sí creo que la definición de pésimo católico me cae a pelo, porque soy un pésimo católico. ¿Y cuál crees que es la importancia de la fe en medio de todo esto que se está viviendo en el mundo, en medio del caos? ¿Cómo ubicas la espiritualidad? Bueno, vamos a partir del mismo ejemplo que te di, ¿no? De cómo a mí, un sujeto que no tiene esa sensación, todo este conjunto agregado de rezos me dan fuerza, me dan ilusión, me dan ese extra, ¿no? Que no te lo da la comida, que no te lo da el aire, que respiras, que no te lo da, no, ese extra trascendental, esa cuota de inmaterialidad que te impulsa a seguir adelante. Puede estar todo así, ¿no? Casi perdido, pero tú siempre, a partir de esa fe, sigues empuñando tu espada y dando pelea. Qué Es algo, interesante. Fíjate, sí, hay algo que está, un fragmento ahí en la escritura que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro así, pronto auxilio en las tribulaciones. así es. Y luego describe como un panorama caótico, ¿no? Y dice, aunque se traspasaran los montes a lo profundo de la mar, aunque la tierra sea removida, no temeremos. O sea, cómo la fe genera ese valor para enfrentar la vida, ¿no? Así es. Algo que dijiste en una ocasión y me encantó porque no es lo mismo que lo diga un pastor a su congregación o un sacerdote a sus feligreses, a que lo diga un científico, un profesor como tú, en el sentido de los aportes que ha tenido el judeocristianismo en el mundo, en la sociedad. Eso fue muy importante para mí escucharlo de alguien como tú. Me gustaría abrir el espacio para que comentes un poco sobre eso, porque creo que es importante que sea escuchado entre la gente que me escucha a mí, por favor. Bueno, es que antes de que el cristianismo fuese declarado, ¿no? La religión, o que no que fuese declarada la religión oficial, pero que fuese legalizada como religión por Constantino, ¿no? Mm. Mediante el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Es que antes de eso, el ser humano no era, o sea, todos éramos seres humanos, pero no todos éramos personas, nuevamente. Porque existían, ¿no? Existían, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la polis griega, existían los miembros de la polis, los hombres adultos que gestionaban la cosa pública, pero no eran ciudadanos, ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos. Entonces, claro, todos éramos la misma especie, éramos el mismo animal, la misma criatura de Dios, para que no se ofendan los que dije animal, sí, y no éramos iguales, o sea, existía la diferencia entre esclavos y los dueños de esos esclavos, entre los nobles y los que no eran nobles. Pero con el cristianismo entra esta dimensión de que todos somos iguales independientemente de nuestro origen, o sea, esclavos, pobres, ricos, mujeres, adultos, niños, todos somos iguales. Ese es un elemento fundamental, es un aporte fundamental del cristianismo. El otro aporte fundamental del cristianismo es que la provisión del primer código legal de la historia, por lo menos en Occidente, que es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos también se pueden interpretar como un primer código legal. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Es una ley, es un conjunto de leyes. Entonces daban un ordenamiento, daban un compás moral a las personas. El cristianismo fue, más allá ¿no? de las expresiones de fe paganas, el cristianismo fue un cuerpo doctrinario que te daba un compás moral, que te daba guía, que te daba parámetros de comportamiento y que igualaba a todos. Eso creo que es fundamental. Creo que es esa oposición del cristianismo al relativismo, la oposición del cristianismo al utilitarismo, ¿no? De reducir a los seres humanos a cosas a las cuales solamente les pueda sacar provecho. Y acá hay que hacer una salvedad porque nunca faltan los idiotas que critican al cristianismo y dicen, no, pero con el cristianismo siguen habiendo desgracias. Pero eso es, el hecho de que, ¿no? de que los principios, que la doctrina esté, no significa que todos vamos a ser perfectos, pero hay una ventaja que sí tiene esa doctrina, que frente a las imperfecciones o a las desviaciones, lo que te permite es, te da una guía para que retomes el buen camino. En la amoralidad del progresismo no tienes ninguna guía.
Entonces tú caes en una espiral de perdición constante, porque nunca vas a encontrar ningún hito, ninguna seña que te permita guiar nuevamente tu camino hacia la mejora. Entonces el cristianismo tiene eso también. Y más allá de esas cuestiones, la lucha contra el relativismo, contra el utilitarismo, contra el hedonismo, ¿no? La visión cristiana de dedicarte, o sea, de no mirar hacia ti, sino que dedicar tu vida al otro. Ahora que choca frontalmente con el estilo de vida actual, que es hiperindividualista y egoísta. Ahora es yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre soy sujeto de derechos, pero no tengo deberes. Si algo no me sale, soy víctima, alguien tiene la culpa. Esa mentalidad surge a partir de este yoísmo, de este hiperindividualismo que hoy se fomenta. El cristianismo no te daba eso, el cristianismo te orienta, te vuelca hacia el otro. A veces vas a tener que tomar decisiones que te van a dañar a ti, pero que le van a hacer bien al otro o a otros. Tus decisiones las vas a tomar sobre criterios, esas valoraciones axiológicas las haces sobre criterios de bien, mal, justo, injusto, no sobre mi placer, mi utilidad. Ese es otro elemento clave. Y aparte de eso, el surgimiento de la civilización occidental después de la caída de Roma, si no es por la iglesia, se viene abajo todo Occidente, ¿no? Fueron los monasterios, las órdenes, ¿no? Las órdenes monásticas las que empezaron a ir a alfabetizar a todos estos pequeños pueblos de la Europa destruida, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano por los godos, los visigodos, y empiezas a establecer redes, ¿no? No solamente de alfabetización, sino empiezan a surgir iglesias, y a partir de esa iglesia pueblitos, y a partir de esos pueblitos empiezan a interactuar otros, y se empiezan a formar redes y caminos, y empieza a generarse una dinámica en Europa. Principalmente después surgen las universidades, que son una creación del catolicismo. O sea, ¿de qué me están hablando? Cuando me dicen que el catolicismo o el cristianismo, vamos a hablar también del cristianismo, cuando me dicen que el cristianismo ha sido un cáncer, gracias al cristianismo tenemos civilización. Y todo aquel idiota que balbucee contra eso es un ignorante, ¿no? Y a partir, para que no digan que estoy solamente hablando del catolicismo, la ética de trabajo del protestante o del evangélico, porque no les gusta que les digan protestantes, algunos. Ya he aprendido un poco la política ya de la religión también con el paso del tiempo. Entonces, o sea, son la belleza, ¿no? La belleza de la pintura motivada por la fe, de la escultura motivada por la fe, la estética superior de las catedrales, de los monumentos, la motivación que tenían los científicos, los grandes científicos católicos, ¿no? Católicos, cristianos, ¿no? De buscar la verdad, motivados por esa búsqueda de Dios, ¿no? La belleza que se expresaba a través de las matemáticas, Leibniz, gran matemático, súper religioso. Estás hablando de Fibonacci, estás hablando de Newton, de Kepler, de Galileo, de Copérnico. Ah, no, la religión te vuelve idiota. Hay que ser idiota para decir eso, ¿no? O sea, como que si la fe viciara tu capacidad de descubrir, explorar, investigar el mundo que te rodea. Esa es otra falacia del progresismo. Esas creo que son las formas en las cuales el cristianismo ha clavado sus raíces en nuestra civilización. No se entiende el mundo occidental sin el judeocristianismo. Así de fácil, punto. Genial, no, 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 a mí digo, son cosas que se comparten en las iglesias cuando estás hablándole a los feligreses, pero escucharlo de alguien que lo menciona desde el ámbito académico, científico, tiene otra relevancia. Entonces, para mí fue muy importante escucharlo y por esa razón te pedí que lo expresaras también. Muchísimas gracias. No quiero que se me vaya la oportunidad de preguntarte sobre este nuevo libro que acabas de escribir, Neoentes, y sobre ese concepto biopolítica. Creo que es un libro muy importante. Yo he estado escuchando varias entrevistas contigo sobre él. Lo traté de conseguir y en Amazon dice que no está disponible. Entonces Ya sale, entiendo. ya sale, ya sale, ya sale. Te voy a Ok. pasar el dato también para que lo difundas ahí, pero ya sale mi libro en Amazon. Genial. Y la pregunta, porque tan solo el nombre Neoentes, a lo mejor para un ciudadano de a pie pudiera percibirlo
como algo que no está a su alcance de comprensión. Yo quisiera darte la oportunidad de que nos hables sobre ese libro y al mismo tiempo que nos digas por qué debería leerlo un ciudadano de a pie, vamos a decirlo así. Platícanos, Ujú. por favor. Bueno, nuevamente es parte justamente de lo que comenzamos esta conversación, ¿no? Ujú. De todas estas agendas arcoíris, qué es lo que está pasando en el mundo, de darle no solamente una dimensión descriptiva a las intuiciones, sino también explicativas. Y a partir de 2016 es donde yo empiezo a trabajar fuertemente en todos los temas que hoy la gente me ve hablar. Yo no me sentía contento con las explicaciones que existían hasta ese momento de por qué las cosas estaban yendo de cabeza, por qué el género, por qué el aborto, por qué la agenda LGBT, por qué el feminismo. No me calaba bien, encontraba muchas inconsistencias o carencias. Entonces dije, bueno, esto es un tema que creo que es muy importante para no dejarlo de lado, así que lo voy a empezar a investigar. Ujú. Neoentes trata o sea, el principal mensaje es la tecnología, ¿no? Es una herramienta muy poderosa que puede hacer mucho bien, pero que en malas manos puede terminar alterando, alterando no solamente nuestro entorno, sino también alterándonos a nosotros mismos. Estamos hoy jugando con tecnologías que tienen el poder no solamente para cambiar el medio ambiente, sino para cambiar la propia naturaleza del ser humano. Y en Neoentes yo hablo sobre esas tecnologías, me enfoco principalmente en inteligencia artificial, en la edición genética con la técnica CRISPR. Y digo, mucho cuidado, sí, la tecnología tiene cosas muy positivas, pero en malas manos esto puede redefinir y reconfigurar al ser humano de maneras en las cuales quizás ya no haya punto de retorno. Es decir, estamos jugando nuestra propia humanidad frente a esto. Y neoentes hace alusión a eso. Un neoente es un neologismo, es decir, una nueva palabra, no existe. Una entidad es una cosa que existe, una vida que existe. Esa vida puede ser física, pero también es una vida, entre comillas, digital. O sea, un ente puede ser un avatar del metaverso. Eso también es un ente. O un bebé Tamagotchi, estos bebés que dicen hay que tener, ya no hay que tener bebés físicos, hay que tener bebés en el metaverso, tu bebé digital, ¿no? Y no, es que lo que pasa es que lo terrible es que esto ha sido avalado desde la universidad, o sea, desde la academia, ¿no? La Universidad de Leicester en el Reino Unido, una profesora está promoviendo esto, ¿no? La corrupción completa de las universidades también, ese es otro tema, ¿no? Ujú. Pero hace alusión a eso, ¿no? A un nuevo ser que puede ser físico-digital, que surge a partir de la manipulación mediante la tecnología del ser humano y de la identidad y la experiencia del ser humano. Y por eso también el subtítulo es Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. O sea, la tecnología que puede ser utilizada para cambiar nuestra antropología, lo que somos, para cambiar nuestro dualismo sexual. Y ahí yo hago todas esas relaciones con las agendas, por ejemplo, trans. Fíjate, ¿no? Los transgéneros, transespecies, transexuales, de alguna manera están borrando las diferencias entre, no, no las borran, pero esto es lo que se busca hacer, ¿no? Borrar las diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, entre gente de distintas razas y culturas. La diversidad, esa es precisamente la diversidad, ¿no? Ahora se está estandarizando en nombre de la diversidad, se está uniformizando pensamiento en nombre de la tolerancia. O sea, está ocurriendo todo lo contrario a lo que se dice. Y nuevamente se hace un llamado a eso. Y alerta sobre el peligro que esta arrogancia, ¿no? De un grupito muy pequeño de gente con este poder económico, lo que te decía, los filántropos, ¿no? Ujú. Que se sienten dioses. Por eso es que hablo del Homo Deus, de los Homo Deus, los hombres Dios, son ese reducido grupo de inversionistas, de millonarios que manejan, comercializan, distribuyen, generan estas o regulan estas tecnologías que tendrían sobre el resto de la humanidad, porque poco a poco, y también lo demuestro en el libro, lo que estás haciendo es, estás utilizando estas tecnologías con fines reproductivos. La gente no lo sabe. Y entonces ahí entra la etiqueta de conspiranoico. No, 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 a ver, mucho cuidado cuando abran la boca y digan conspiranoico. Hay mucha gente que sí, que es un peligro público y yo también trato de combatir la desinformación desde nuestro lado. Supuestamente hay gente que está en nuestro lado, pero que hace mucho daño porque difunde cosas que no son correctas. Entonces ahí nos atacan con justicia, nos dicen, oye, pero estos conspiranoicos y nos meten a todos en el mismo saco. Hay Ujú. mucha gente que sale a desinformar con el solo propósito de ganar suscriptores en YouTube y hacer plata con el tema. Esto hay que decirlo también. Claro. Así que hay mucho charlatán y mucho mamarracho
que supuestamente está de nuestro lado, pero que en realidad lo que hace es dañarnos más, porque nos desacredita. Lo que estoy diciendo aquí con investigación, ¿no? El libro está debidamente fundamentado, es un libro que me tomó 4 años en escribir, ¿no? 6 años y medio de investigar, que tiene más de 350 referencias a pie de página, que tiene casi 100 libros de una bibliografía donde yo no utilizo libros de las páginas, ¿no? Del Deep Web o de la Dark Web. No, no, utilizo libros publicados por Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, Harvard, es decir, los journals científicos más importantes, la BBC, CNN, o sea, todas estas agencias de noticias que combaten las fake news. Es graciosísimo, porque estas son las que difunden las fake news, Las fake ¿no? news. Entonces, es un libro rigurosamente trabajado por no un youtuber, sino un profesor universitario con un doctorado en Inglaterra, becario del Reino Unido. Y no digo esto solamente como un ejercicio de autobombo, porque lo es, pero es que efectivamente yo sé lo que estoy haciendo. Mi trabajo es, yo soy un investigador. El PhD, el que saca un doctorado, es un investigador. Este es mi oficio. Hay gente, pasteleros que hacen pasteles, los mecánicos arreglan carros, los ingenieros hacen diferentes cosas, los médicos curan personas, y los PhDs en management, en la ciencia y tecnología, lo que hacemos es eso, investigar. Ese es nuestro oficio. Entonces es un trabajo muy meticuloso, muy riguroso, debidamente sustentado, debidamente argumentado, donde cada cosa que yo señalo tiene su respectiva evidencia o conjunto de evidencias. Y cuando esas evidencias no son aportadas o no son tan concluyentes, yo soy muy cuidadoso en decir, pero cuidado, aquí yo estoy infiriendo. Acá no puedo reafirmar, pero puedo inferir, o acá puedo justificar, o abiertamente digo, acá esto es una especulación. O sea, categorizo perfectamente con mucha precisión todo mi lenguaje. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que existe el peligro de que la tecnología pueda reemplazar al ser humano, aunque esto parezca insólito. El proceso reproductivo del ser humano pueda ser tercerizado completamente a la tecnología. Y aquí también hay un libro que ya se había escrito en el año 2016 por un profesor de la Universidad de Harvard de biociencias, Henry Greeley, que en este libro que se llama The End of Sex, él habla de que en 20, 40 años esta realidad sería perfectamente factible. Entonces ya él dice en su libro, ya no serán necesarios los asientos traseros de los automóviles para hacer hijos, porque todo lo vamos a pasar a la tecnología. Si ese es el futuro que quieren, bueno, adelante. No es el futuro que yo quiero. Claro. Y fíjate que algo que me ha llamado la atención cada vez que alguien que ya ha tenido el libro en sus manos y lo ha leído, resaltan la sencillez del lenguaje para quienes no son científicos, para quienes no son académicos. Es decir, cualquiera de nosotros lo puede leer. Así es. Eso fue un punto clave. Eso fue quizás lo que más me tomó tiempo una vez que ya había escrito todo el libro en bruto. Cómo traducirlo en un lenguaje sencillo para que todo el mundo entendiera. Pero eso no al costo de degradar la calidad del libro. O Claro. sea, no voy a simplificarlo al punto de que el libro pierde peso. Entonces yo no le hago perdón, no le hago el quite a conceptos filosóficos complejos. Por ejemplo, perdón, No te preocupes. yo no le hago el quite a conceptos complejos de filosofía. Yo hablo de ontología, hablo de epistemología, relativismo, esencialismo. Menciono tecnologías complicadas, pero todas están debidamente explicadas. Entonces, si yo menciono una palabra, menciono relativismo, ¡pum!, abajo, una nota a pie de página donde escribo qué es el relativismo. Pero no solamente lo explico, sino que doy ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto, entonces, en el libro digo, y esto está afectando, ¿no?, las categorías ontológicas del ser humano. Entonces, ¡pum!, ontológica, ¿qué son? Entonces, abajo pongo la ontología, esa es aquella rama de la filosofía que se plantea las preguntas sobre la existencia, el ser, el tiempo, etc. Ejemplo, ¿Dios existe? Es una pregunta de carácter ontológico. Y así voy dando ejemplos. Entonces la gente finalmente entiende lo que está leyendo. Y es un libro de 210 páginas. Ayer hablaba con un entrevistador chileno para un programa de La Vereda, y Juan, se llama él, Juan Lehuede, me dice, mira, yo pesqué tu libro un sábado a las 4 de la tarde y acabé el domingo a las 10 de la mañana. No lo pude dejar de leer y lo terminé en ese tiempo.
Y lo entendí todo. Así que cuando yo escucho estas cosas, mira, me lee gente, me leen productores de aguacate de Tacámbaro, Michoacán, productores de espárragos en Ica, en Perú, y ganaderos en Argentina. Me leen profesores, me leen empresarios, me leen gente de todos los países y todos lo entienden. Es un libro hecho para que todo el mundo lo entienda. No, muchísimas gracias. Gracias por eso, porque finalmente es difícil de alguna manera definir muchas de las cosas que están sucediendo y cuando encontramos a alguien que nos ayuda a comprenderlo de una manera tan sencilla, nos ayuda a poner los pies sobre la tierra, nos da una capacidad para analizar, para decidir, para vivir. No quisiera quitarte más tiempo, Miklos, pero sí quisiera pedirte, por favor, ¿cuál crees tú que sería la mejor manera de resistir o de contraatacar a un sistema que quiere dominarnos? Hablabas del control y ahogar nuestra libertad. Danos un mensaje final en esa dirección, por favor. A ver, el primero es una militancia irrestricta e incorruptible con la verdad. Eso es lo primero, ser firmes y leales a la verdad. Comprometerse con la verdad. Con un compromiso militante con la verdad. ¿Y por qué digo así? Porque, por ejemplo, si hay gente por ahí que empieza a aceptar que un hombre trans es un hombre, ya perdimos la guerra. Esa persona ya es una baja en la guerra. Desde el momento en que les hagan pensar que ser niño es ser un peligro y que es bueno empoderar a las niñas, desde ese momento, y que ese empoderamiento signifique descartar al niño, desde ese momento ya perdimos. O que es mejor tener perrijos. O que es mejor tener perros exactamente. Nosotros tenemos que tener un compromiso irrestricto con la verdad. A ese compromiso irrestricto con la verdad, convicción. Nosotros podemos perder la batalla, pero no tenemos que pensar necesariamente en el corto plazo. Ni siquiera tenemos que pensar en nuestro propio tiempo de vida. Lo que está ocurriendo hoy va a ser una desgracia. Si se materializa, va a ser una desgracia no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan. Entonces, por un compromiso por aquellos que van a venir a dar la guerra con todo lo que tengamos, porque estoy seguro que más adelante, una vez que todas estas locuras desencadenen todas las desgracias que estoy seguro que lamentablemente van a desencadenar, que exista más adelante un grupo de personas que puedan decir, mira, hubo gente en ese tiempo que dio la batalla, vamos a tomar las ideas de estas personas y vamos a reconstruir. Tercero, valentía. Al cobarde no lo necesitamos. Y tenemos que estar dispuestos a dar pelea. Y eso significa poner en la línea de juego cosas que podrían afectarnos. Pero es que esa es la defensa que uno tiene que hacer. Les pregunto, ¿qué harían si ven que la vida de sus hijos está amenazada? ¿No van a reaccionar? ¿No van a responder? A mí me encoleriza, por ejemplo, cuando veo cómo estos padres irresponsables mandan a estos niños a estos shows trans o drag. Les digo, esa gente debería estar presa. Y estos niños, a los niños se les cuida con la vida, si es necesario. Así que eso, yo lo resumo en eso. Informarse, obviamente, informarse mucho, saber discriminar fuentes. No le crean a cualquier cosa o cualquier tontería que ustedes vean en la red. Vayan más allá, rebusquen en el sentido, ¿no? Confirmen, corroboren. No se dejen encandilar porque hay mucha basura que circula en la red. Del contrario, toda, y de nuestro lado, lamentablemente, también hay gente que es muy inescrupulosa, que difunde basura con el solo propósito de ganar dinero a través de las redes. Yo no tengo nada con que la gente gane dinero con las redes, parece fantástico, es su trabajo, pero que lo hagan con responsabilidad y que lo hagan con un propósito y que sean responsables con la gente que los está escuchando. Y por eso te agradezco el que hayas aceptado estar en esta entrevista, en esta plataforma tan pequeña como es la mía, porque aún así hay personas que no tenían acceso a mucho de lo que tú has dicho el día de hoy. Te lo agradezco infinitamente. Sé que finalmente en las redes está mucha información al respecto, pero no con el rigor con el cual ustedes lo comentan. Y quiero que sepas que yo oro por ti también, no nada más por ti, sino también por Agustín y por Pablo Muñoz y por Nicolás Márquez, porque en la Biblia uno encuentra
que hay personas que no necesariamente eran de la fe, en este caso del judaísmo, pero que se reconocía que eran levantados y usados por Dios para que se cumplieran sus propósitos. Entonces yo así es como los he definido a todos ustedes dando esta batalla cultural. Te lo agradezco y te animo a seguir adelante. Muchísimas gracias y te dejo en libertad. Gracias, Eddie. Bueno, un fuerte abrazo allá hasta Estados Unidos, que sé que estás allá en Estados Unidos, ¿no? Tengo entendido. En California, así es. En California. Bueno, un fuerte abrazo hasta Cali, California, para que no se confundan mis colombianos. Y gracias a toda la gente que nos ha visto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye bye. Gracias.